Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Gracias, amados hermanos, por estar en sintonía de la transmisión a través de Canaán Radio y de TV Canaán. En esta mañana vamos a hablar acerca del tema cuando Dios habla. Cuando Dios habla, vamos a tomar el versículo para iniciar en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes ahí en casita. Vamos a tomar el versículo 11 de Hechos 23. Y la palabra del Dios Todopoderoso nos dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hasta ahí dejamos la porción bíblica que hemos tomado. Cuando estamos ya en el Evangelio, hay una gran cantidad de personas, quizás la mayoría, nos cuesta tener el hábito de la lectura. Y hay a veces anhelos, deseos de leer la Biblia, pero como que la carne más se opone a la lectura bíblica. Gracias a Dios, hoy tenemos a través de los medios la Biblia narrada, con música, con sonidos especiales, y eso pues ayuda mucho. Pero hay otras personas que andan buscando para que Dios les hable, y hay congregaciones que tienen personas que le llaman vasos, y que solamente a través de ese vaso Dios puede hablar, ignorando, desatendiendo, descuidándose de la palabra escrita. Y la palabra escrita revelada por Dios en el Antiguo Testamento a los santos profetas, y en el Nuevo Testamento a los santos apóstoles, para que cada uno fuese edificado con la palabra escrita. Cuando vemos las historias de los hombres que se interesaron, tuvieron que pagar un alto precio. Unos de ellos fueron quemados vivos por las traducciones al inglés y a otros idiomas. Pero el propósito por lo cual Dios puso el interés, la disposición en el corazón de todos estos hombres era para que el mundo tuviera las sagradas escrituras en sus idiomas y ahora en día en muchos dialectos. Las personas que andan buscando que Dios les hable a través de otros medios serán presa fácil de ser confundidos, porque la mayoría de personas que andan diciendo
que son vasos, que son profetas, una de las cosas de las cuales hemos venido hablando en los mensajes anteriores es de tener cuidado. Si tienen un buen testimonio, si tienen una vida consagrada a Dios, no vamos a decir que Dios no puede hablar. Recordemos, aclaremos que Dios es un Dios soberano y Él puede usar el instrumento que Él quiera. La Biblia nos dice que Dios se revela a través de la naturaleza, que Dios ha revelado su palabra a través de sus siervos, los profetas, los apóstoles, y que Dios en su soberanía, Él puede hablar como Él quiera, por ser un Dios soberano. En esta ocasión le hemos titulado al tema de esta mañana, Cuando Dios habla. ¿Se ha preguntado usted muchas veces de qué manera le puede hablar Dios? No vacile mucho. Vaya a la palabra de Dios y lo que leamos, tomémoslo para ponerlo en práctica. Porque el Señor recomienda que cuando leamos, cuando oigamos, que tengamos cuidado para no ser oidores olvidadizos. Porque si hay algo que se nos puede olvidar o que nos puede cambiar de idea, hermano, es nuestro propio yo. Nuestra propia vida se puede volver contumaz, se puede volver rebelde en contra de la palabra del Señor. Hay una historia muy impactante de los cuales Dios habló a uno de sus profetas y le dijo que tuviera cuidado y que por nada de nada tenía que cambiar de lo que le había dicho. Este hombre fue engañado por un líder, por un supuesto sabio, y fue confundido y terminó en la muerte. Amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando Él habla, ya Él ha hablado, y lo único que tenemos que hacer nosotros, hacer uso de la paciencia, hacer uso de la obediencia, hacer uso de la esperanza y no movernos de ahí. Tomamos este versículo porque Dios se manifiesta al apóstol San Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, hay que prestar mucha atención. A mí me gusta esos versículos de Mateo 28, 19 y 20, que se nos está diciendo que vayamos a predicar y que demos testimonio, que enseñemos lo que hemos aprendido, y de esta manera vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto cuesta? Podemos hablar de deportes, podemos hablar de alguna película, podemos hablar, bueno, hoy en día los noticieros, la televisión, la radio hablan más de pandemia que de otra cosa. Y en la iglesia, los hermanos también, la mayoría estamos haciendo lo mismo. Pero la palabra del Señor le dijo a Pablo que no tuviera temor, que se animara, que así como había estado el Señor con él en Jerusalén, así tenía que llegar hasta Roma. Y cuántos problemas, cuántos obstáculos, cuánta amenaza, cuánta acusación, cuántas personas en contra de lo que Pablo tenía que hacer.
hay una variedad de versículos, de capítulos, desde el capítulo 17, que empieza a describirse el viaje misionero de Pablo, habiendo pasado por varios lugares de Listra, de Derbe, de Capadocia, de Tesalónica, y llega a Grecia. Y ahí en Grecia, Pablo, de una manera muy especial, que solo por el Espíritu Santo podría ser, observa la vida de los atenienses y les da un versículo, les hace una llamada de atención que les dice: al Dios no conocido, a este yo les anuncio. Desde que inició el viaje misionero hasta esta palabra que se le dice a Pablo, que tenía que testificar de Cristo. Hay muchas personas que andan buscando lugares en las congregaciones para dar testimonio, pero de lo que menos hablan es de Jesucristo. Hablan de que han sido ladrones, que han sido drogos, que han sido sicarios, que han sido brujos, que han sido satánicos, y de lo que menos hablan es de Jesucristo. Qué confundidos están. Por eso el Espíritu Santo impulsó a Pablo para que escribiera dos maravillosas cartas o epístolas, una escrita a la iglesia que estaba en Roma y la otra a los Gálatas, donde Pablo hace una dedicación, hace una diferencia lo que es la ley y lo que es la gracia. En Roma había mucha gente de diferente cultura, quizás de diferentes niveles académicos. Y los de Galacia, según los historiadores, eran unos inmigrantes que venían de Gales, de Europa, y se habían ubicado en esa región. Y por eso Pablo, por la gracia infinita del Espíritu Santo, recibe esta iluminación, digamos así, para escribir esas dos maravillosas cartas, de los cuales la iglesia tiene que prestar mucha atención, dejarse instruir, buscar, escudriñar para ver claramente lo que es las cosas de la ley y las cosas de la gracia, los aspectos de la gracia, lo que es realmente el poder, digamos así, la influencia de la carne y lo que es el poder del Espíritu. Por eso Pablo habla aún de los frutos de la carne a los Gálatas y los frutos del Espíritu, que tiene que haber una diferencia. Pero la gente hoy en día hace como una mezcolanza, todo echa en el mismo asunto y revuelve todo. Entonces ahí es donde hay mucha confusión, donde se dirigen más al pensar, al decir, al quehacer, que lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Él cumple su propósito, aunque a veces nosotros no podamos captarlo, no podamos discernirlo y poder confiar de la manera que tenemos que confiar. A veces le creemos a Dios, pero no dejamos de ser influenciados por nuestro mismo interior para darle una ayudadita a Dios. Y eso, hermano, cuando Dios habla, Él siempre va a hacer las cosas conforme a su soberana voluntad, y a veces somos bien testarudos, somos bien necios, digamos así, somos rebeldes a la palabra de Dios. Entonces, pero Pablo, habiendo recibido esta palabra, si usted en este día le dedica tiempo
desde el capítulo 17 cómo Pablo viene esforzándose, sometiéndose a la voluntad de Dios para poder cumplir lo que Dios había dicho. Cuando llega a estos lugares, hay muchos personajes ahí que sobresalen, y estos pudieron haber tenido la autoridad para dejar libre a Pablo, porque el gran tumulto de personas opuestas a la voluntad de Dios habían venido directamente para estorbar a Pablo. Algunos de ellos se habían puesto bajo juramento de no comer ni beber hasta dar muerte a Pablo. Oiga bien, y habían ido a los tribunos, habían ido a los personas que tenían la máxima autoridad. Alguno de ellos dijo: bueno, yo no veo nada malo, pero para darle gusto a estos hay que azotar a este Pablo, porque había sido acusado que Pablo era una plaga, que Pablo era un personaje que metía disensión, que metía confusión. Y Pablo siempre en su defensa, dando testimonio, dando a conocer la palabra del Señor. Y uno de ellos dijo: bueno, hay que azotarlo, tal vez así deja de estar en este conflicto. Y él dice: ¿puede ser un ciudadano romano ser azotado sin antes ser interrogado? Y esto le abrió los ojos a la autoridad que estaba ahí, y le dice: ¿cómo recibiste la ciudadanía romana? Si a mí me ha costado mucho dinero, por una gran cantidad de dinero la he conseguido. Sí, pero yo no he pagado nada, le dice. Soy ciudadano romano de nacimiento. Y cuando vienen los judíos y todos los fariseos y los saduceos acusándolo también, les dice: soy fariseo de fariseos, vengo de la propia cuna de ustedes, pero a mí se me ha revelado el Señor Jesucristo para dar testimonio de Él, para glorificarlo a Él y para enseñar de su muerte y de su resurrección, de la salvación, del perdón de pecados. Como a mí me ha perdonado, yo quiero que Dios los perdone a ustedes. Y no había convencimiento. Ahí estaba un tal Félix, estaba un Festo y estaba otros que pudieron haber hecho. Pero hay unos versículos que quisiera que leyéramos usted ahí en casa, porque sobresale otro llamado Agripa, y le dice en el capítulo 25, habiendo Pablo hablado ante el tribunal, en el versículo 22 dice que Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y Pablo le dice a Festo, entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Se habían puesto con juramento dar muerte a Pablo. Esta palabra me llamó la atención, porque, hermanos, cuando inició este asunto del virus y la pandemia, le pusimos a un sermón a quién oír, porque oímos tantas voces. Y hoy por la mañana nos caía una grabación de un pequeño video de un doctor
donde dice que la mayoría de personas han caído en un terrible pánico, que a veces es una gripe común la que tienen, y como les duele la garganta y sienten algo otros síntomas, ellos creen que ya tienen el virus, corren a los hospitales y ahí van a agravarse. Y el doctor está diciendo que tengan cuidado, que si es una gripe común, que no se desesperen, que traten de paliarla de la mejor manera, que haya alguna forma de tener paciencia. Y al final el doctor sale hablando de la misericordia de Dios, que acudamos en oración, que temamos a Dios, que esperemos en Dios, porque si es cierto, este virus, esta pandemia, hermanos, ha enfermado y se ha muerto mucha gente, siervos de Dios, personas que temen a Dios. Pero hay una gran cantidad de versículos que nos deberían de alentar, que nos favorecen, que nos bendicen y que prestemos atención. Cuando Pablo estaba en esa circunstancia, las personas habían dicho: no tiene que vivir más, este tiene que morir. Y armaron revuelta y lo querían matar a golpe y lo querían, hermano, hacer todo lo que pudieran hacer. Por eso, en los principios, en los primeros versículos del capítulo 23, hay un sacerdote llamado Ananías que ordena que golpeen a Pablo. Y Pablo, sin saber que era un sacerdote, le dice: sepulcro blanqueado. Tú que hablas de la ley, quebrantas la ley, destruyendo, golpeando, haciendo abuso de la ley. Porque el Señor Jesucristo habló de estos aspectos. Pero también Él no habló, sino que Él mostró su gracia, mostró su misericordia, mostró su amor, mostró su perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hermanos, vamos a oír voces de diferentes lugares. Vamos a correr quizás a donde no tenemos que ir, porque si Dios ha prometido guardarnos, esperemos en Él. La Biblia dice que si vivimos, para Cristo debemos de vivir, y que si morimos, para Cristo debemos de morir. Y estas cosas que Dios ha dicho deben de alentarnos. Por ejemplo, Pablo les dice a los tesalonicenses: nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una forma de pensar, no como el mundo piensa, aunque no negamos que estamos en una crisis. Hay temor. Y algunos dicen que los que tienen cierta precaución, los que tienen cierto cuidado, que somos señalados como cobardes, como personas que no tenemos fe, como personas que no confiamos y que hay que atrevernos y que hay que hacer aquí. Yo no le voy a impedir a nadie lo que no tenga que hacer o lo que tenga que hacer. Lo que sí le voy a sugerir es la palabra de Dios. El Señor dijo en su palabra, Él mismo ha hablado, y habrá pestes en diferentes lugares. Esta peste está en todo el mundo. Y si alguien quiere desafiar la peste, si alguien quiere por su supuesta fe hacer lo que quiera hacer, hágalo. Pero yo siempre me voy a ir por lo que dice la palabra de Dios, y voy a confiar en la palabra de Dios, y voy a esperar en la palabra de Dios, y vamos, hermano, a triunfar, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Dios le dijo a Pablo: no temas, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así vas a ir a dar testimonio a Roma. ¿Y cuántos obstáculos,
cuánta persecución, cuántas personas tratando de obstaculizar para que no se cumpliese lo que Dios había hablado. Me llama mucho la atención cuando Pablo le sugiere al capitán de la nave, como ya en el Mediterráneo, ya más cerca de Italia que de Jerusalén y de todas las regiones donde había pasado. Dice que se vino un gran huracán y que era tan angustiante, tan desesperante, que por 14 días habían soportado el embate de la tormenta y habían dejado de comer, se habían desesperado. Con mucha razón, dice que no veían ni sol, ni luna, ni estrellas. Los había, hermano, agobiado la tormenta. Era terrible la tribulación. ¿Sabe usted que Pablo era el único que se mantenía con la esperanza? Y le dice al centurión que iba al mando, al capitán de la nave, que comieran, que se alentaran. Y decía Pablo: Dios me ha dicho que tenemos que llegar a Roma. Dios ha hablado, Dios me ha mostrado que en esta nave no se va a perder ningún ser humano, excepto las cosas materiales, porque ya habían empezado a botarle carga al barco para que fuese más liviano y fuese más fácil de maniobrar. Y le dice Pablo al capitán de la nave: esta noche ha estado conmigo un ángel y él me ha mostrado, amados hermanos, oiga bien, más que un ángel, es la palabra que Dios ha dejado escrita, porque Él mismo la ha hablado. En esta pandemia, yo no le voy a decir mentiras que quizás usted no se puede enfermar, quizás se enferme, quizás se pueda poner grave. Tenemos la oportunidad de orar, tenemos la oportunidad de suplicar un milagro a Dios, y si Dios quiere, Él nos sanará, porque Él ha sanado a muchos hermanos. Él ha librado de la muerte a muchos hermanos, que los médicos dijeron: mañana lo vamos a desconectar, mañana ya no se puede hacer nada. Y hay testimonios en diferentes partes del mundo de personas que casi muertos Dios los ha traído a la vida, y algo otros no. Yo no estoy aquí como desafiando, y no soy loco, gracias a la misericordia de Dios. Apelo a la palabra del Señor. Cuando Pablo convenció al comandante de la nave, dice que todos ellos comieron y estuvieron con más ánimo hasta que llegaron, y todo se cumplió conforme Dios había hablado a Pablo. Llegó a Roma, y ahí en Roma estuvo ante César, estuvo predicando y dando testimonio de Jesucristo. Les escribe a los hermanos de Filipos y les dice: estoy contento, aunque algunos están tristes, como trayendo más aflicción a mis prisiones. Pero les doy testimonio, dijo, que muchos del pretorio están conmigo. Porque la guardia pretoriana, algunos historiadores dicen que todo el tiempo estaban 2 o 4 soldados de la guardia pretoriana custodiando a Pablo, y Pablo testificándoles de Cristo, hablándoles de la salvación, hablándoles del perdón de pecados, hablándoles de la vida eterna. Y dice: los del pretorio están dando testimonio ahora. Hermanos, qué bendición que nosotros podamos entender
que durante estemos en esta vida tenemos que testificar. No hablar solamente, mire la desgracia que yo he sido, no, dejemos hablar de esas pudriciones y hablemos de la gracia, hablemos de la misericordia, hablemos de la salvación y del perdón de pecados y hablemos de la vida eterna. Porque pues muchas familias, personas han estado muy blanditos con esta pandemia y otros se han emberrinchado, se han liberado para salir de la depresión. Corren a las playas, corren a los parques y ¿qué pues? Por eso pues ya hubiera sido suficiente el mensaje de esta pandemia. Porque algunos dicen, no, es un virus inventado, no es algo creado en un laboratorio. Otros dicen, no, es que en los países poderosos nada sucede sin la voluntad de Dios. Este mundo no está 100% absoluto. Si bien es cierto, está bajo la influencia, bajo el poder del maligno, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y el diablo no va a hacer lo que él quiere, como él quiere, ni como él piensa. El diablo está sujeto a la autoridad de Dios. Y alguno dirá, bueno hermano, ¿y por qué se mueren los cristianos? Bueno, polvo eres y al polvo volverás. Nos podemos morir, pero tan joven y mire la esposa y los niños, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Por eso la Biblia nos da recomendaciones que tengamos cuidado, cuidémonos de todo, de nosotros mismos, de tanto mentiroso, de tanto loco que ha salido a hablar y ahora cada uno pone su mensaje. Dios me ha revelado esto, Dios me habló anoche y por eso mentirosos. Vayamos a la palabra de Dios. Pablo nos dijo, los hermanos apóstoles me han recomendado y me han afirmado que voy a tener todo esto. No, Dios ha estado conmigo, decía él. Él me ha hablado. Él me ha dicho, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Roma, en Jerusalén, así vas a dar testimonio en Roma. Y se cumplió. Hasta una serpiente se puso de parte del maligno para morder a Pablo. Y Pablo, confiado en que Dios había de cumplir su propósito, la serpiente colgada de uno de sus brazos y la puso en el fuego para sacudirla. Y dice que todos los de la isla decían, ya va a caer muerto, ya va a caer muerto, ya va a caer muerto. Si nos vamos a morir es porque Dios quiere y dice él que ya terminamos nuestra carrera, pues nos vamos. Pero si Dios dice no, entonces aquí vamos a estar. Amén. Gloria al Señor. Hay dos maravillosos versículos que los he hecho parte de mi vida y me gusta pronunciarlos. El primero es el que está en Isaías 26:3. Literalmente nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Voy a leer el versículo 4 de Isaías 26. Confiad en Jehová perpetuamente, todos los días, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que sea este nuestro reto de hoy, de mañana y de esta semana. Y que si vivimos, continuemos. Transmitámoselo a nuestros hijos y a nuestros nietos, para los que ya somos abuelos. Y el otro versículo es en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. Si hay un propósito de Dios por los cuales vamos a estar en esta tierra, esperemos. Él nos guardará. Él nos librará del lazo del cazador. Pregúntese de manera personal, de manera familiar, ¿qué propósitos tendrá Dios para mi vida? Porque si no hay propósitos, ya no tiene gusto esta vida. Por mucha juventud, por mucho que se quiera hacer. ¿Usted cree que esa palabra que dijo el Señor, que el hacha está puesta sobre todo árbol que no habrá de llevar fruto? Esa es una verdad. Y el que ya no tiene nada que hacer, si conoce la palabra de Dios, está en un alto riesgo. Por eso, acerquémonos a Dios. Reconozcamos los conflictos internos. Reconozcamos lo que no agrada a Dios en nuestro interior, en nuestra mente, y pidamos perdón a Dios. Pidamos misericordia a Dios. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, porque su palabra nos ha hablado. Y cuando Él ha hablado, ahí esperemos, ahí confiemos, ahí anclémonos. Hay muchos cantos maravillosos como ese que dice: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los dolores, los lamentos, los ayes de temor habrán de terminar. No sabemos cuándo esta pandemia se van a oír noticias de mejorar, pero durante estemos bajo la sombra del Altísimo, bajo la gracia y misericordia del Dios de los cielos, ahí permanezcamos con la prudencia, con el cuidado, con la atención, con las recomendaciones que se deben de tomar muy en cuenta. Porque Dios ha hablado y habrá pestes. Esta es una más. Y cuando esto pase, hermanos, que esta aflicción nos haga valientes para poder llegar a otros con el evangelio de Cristo. Pablo dio testimonio de toda la persona de Cristo, desde que sus inicios, desde su nacimiento hasta su muerte, su crucifixión y la resurrección. Por eso me gustan los versículos maravillosos del capítulo 1 del libro de los Hechos, que nos dicen lo siguiente. Hechos capítulo 1. Dice que cuando Jesucristo estaba ascendiendo a los cielos, versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así ha hablado Dios. Y ese mismo Cristo que ascendió a los cielos es el Cristo que viene por su iglesia. Es el Cristo que dijo que habría señales en el cielo y en la tierra, que habría terremotos, que habría hambres, que habría pestilencia, que habría enfermedades. Y dijo: presten atención, porque estos son señales. Son cosas que tenemos que ver, porque el fin se acerca. Si alguien dice: no, que mire que no, esos son ignorantes, porque en su valentía, entre comillas, ignoran la palabra de Dios. Ignoran lo que Dios ha dicho acerca de las cosas que habrán de venir. Hay gente, como decíamos el domingo, que se dedica a leer tantos libros y de tanto que lee se llena la cabeza de basura, porque no hay otro libro mejor que la palabra de Dios, porque ella es viva, es eficaz, es sanidad,
para toda amargura, para toda tristeza, para toda pobreza, para toda enfermedad. ¿Y qué otra cosa mejor podemos decir, hermanos? Que siempre tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque con la palabra de Dios, aunque a veces parezcamos torpes, parezcamos, ¿qué le puedo decir? Cualquier cosa. Pero la palabra del Señor nos sanará, nos libertará y hará, hermanos, lo que Él ha dicho que tiene que ser. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.